Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas. Soy Luis Francisco Blandón. Esto es Texto y Contexto. Una vez más, muchísimas gracias por seguirnos en nuestro multimedio Telesur. Hoy abordando un tema bastante importante y que ha sido motivo de análisis. No es algo nuevo, esa contradicción que supone el sionismo y su escalada violenta en Oriente Medio, lo que repercute en el pueblo palestino a través de un genocidio en tiempo real, pero también en contraste con un consumo ciudadano de muchos productos que alientan precisamente esa ofensiva en el pueblo palestino y en Oriente Medio. Ha sido motivo de análisis lo que ha sido el boicot hacia los productos que están apoyando esta ofensiva de Israel en la Franja de Gaza. Y por eso queremos abordar el tema el día de hoy, boicot ciudadano al sionismo. ¿Es posible lograrlo? Bienvenidos. El sionismo, como entidad económica y financiera, domina empresas, marcas y fondos de inversión en todo el planeta. Esta es una de las razones por las cuales muchos gobiernos del mundo les cuesta romper relaciones bilaterales con Israel o, en su defecto, evitan ejercer sanciones económicas por las represalias de estos grandes capitales que sostienen las operaciones genocidas de Tel Aviv contra Palestina. Sin embargo, especialistas y activistas afirman que una campaña de boicot contra productos y marcas vinculadas al lobby israelí podrían afectar considerablemente la financiación de sus operaciones bélicas. ¿Cómo pueden los ciudadanos de a pie lograr un boicot contra el sionismo? Ahí teníamos el perfil de nuestro programa y paso de inmediato a nuestros invitados para analizar y conversar sobre este tema. Me acompaña en el estudio Alejandro Fierro, analista político, para poder entender el escenario. Alejandro, muchísimas gracias por tu tiempo con nosotros y la audiencia latinoamericana. También nos acompaña Omar Hassan, profesor universitario, analista, ya conocedor de estos temas y también muy pendiente de hablar en varias ocasiones en nuestro programa sobre este importante tema, y también Cristian Ortiz, miembro CUMBE SGD y la Plataforma Internacional de Solidaridad con Palestina. Muchísimas gracias por tu tiempo con nosotros. Y bueno, la pregunta que tiene que ver con esta gran contradicción, Alejandro, no es algo nuevo. Ya sabemos que el boicot a Israel, al sionismo, lo que representa el sionismo en Israel, no es algo nuevo, se ha dado ya algunos pasos, pero ¿cómo es hasta el día de hoy el escenario y cómo estás viendo la posibilidad de que se siga incrementando este boicot? Creo que es importante recalcar a todos los espectadores que en el momento en el que estamos hablando, que estamos haciendo este programa, que ustedes lo están viendo, hay un genocidio que está siendo retransmitido en directo para todo el mundo. En directo, por televisión, por redes, por radios. Estamos viendo cómo uno de los crímenes de lesa humanidad se produce ante nuestros ojos. Y si en el día de mañana, en este mundo que vamos a legar a nuestros hijos, nuestros nietos, que esperemos que sea un poquito mejor que el mundo actual, no queremos avergonzarnos cuando nuestros hijos nos pregunten ¿qué hacían ustedes cuando veían ese genocidio en directo en la televisión? ¿Qué hicieron ustedes para detenerlo, ¿no? Y yo creo que si la gente normal, la gente de la calle, la gente que está en organizaciones civiles, quiere poder contestarlo con dignidad, yo creo que es fundamental utilizar un arma que tenemos como consumidores, que es el boicot a los productos israelíes. No hay que inventar nada nuevo. Hay una campaña en marcha desde hace 20 años, la campaña BDS, boicot, desinversiones y sanciones contra el Estado de Israel, que tiene como interesante que surge de la propia sociedad palestina. Son más de 200 organizaciones palestinas los que implementaron esta campaña de boicot. Como ellos obviamente no pueden realizar el boicot, nos piden al resto del mundo que lo hagamos. Es el momento, aunque se han conseguido victorias, se han hecho muchas cosas en el marco de esta campaña, pero ahora realmente debe ser el gran momento, el gran empujón de esta campaña de boicot, tanto hacia el Estado de Israel como hacia las empresas que comercian con el Estado de Israel, como una forma eficaz, concreta, real, de conseguir parar este genocidio, porque el dinero, el capital es cobarde. El dinero, el capital no tiene bandera, no tiene patria, no tiene colores, se ahuyenta con facilidad. Viene en nuestras manos, como consumidores está el poder ahuyentarlo. Sí, y muchos pudiesen preguntarse cómo es posible que un ciudadano de a pie en un
país de nuestro continente puede apoyar esta causa. Omar, preguntarte, ¿cómo un refresco, una Coca-Cola, un producto de esa comida en la calle puede beneficiar al Estado de Israel y cómo asociarlo directamente con una campaña de boicot? Bueno, el beneficio es lo más importante que siempre necesita la entidad sionista, que es plata, dinero. Dinero para poder pagar armas, para poder pagar operaciones encubiertas, violaciones del derecho internacional, asesinatos. Las bombas que tiran en Gaza no son baratas y ellos no las fabrican los Estados Unidos. Ellos pagan mucho menos del valor del mercado, naturalmente, pero todavía es caro. Entonces, el dinero es absolutamente esencial. Estas empresas, estas compañías siempre tienen entre donaciones, entre impuestos, tienen múltiples mecanismos para transferir recursos. Hay toda una infraestructura ya montada. Global, internacional, y funciona extremadamente eficiente para poder alimentar esa instancia. Incluso hay muchas empresas multinacionales que no lo están haciendo ni por ideología, ni porque creen en el sionismo, sino porque hacer eso los coloca en una situación muy positiva con los lobbies sionistas en Europa occidental y en los Estados Unidos. Y entonces colocarme en una buena situación con ellos significa mejores negocios. Entonces, si ellos quieren estar alegres, ellos me ven aportando al proyecto sionista. Es muy importante hacer lo que se está haciendo, es muy importante intensificarlo. Ya por sí mismo el movimiento, el BDS que acaba de mencionar, tiene 20 años, pero los primeros años era débil. Era un esfuerzo muy pequeño porque no se le prestaba atención. Irónicamente, no el genocidio, porque el genocidio no empezó en octubre del 2023, sino el acelerar el genocidio que empieza en ese momento, empezó a tener un impacto positivo y hacer crecer ese movimiento, irónicamente, sí, pero muy alegremente. Quería nada más resaltar cuál es el grave problema a nivel cultural, que es el tema del chantaje. Este chantaje en América Latina y en Venezuela en particular no lo entendemos bien, pero el que vivió en esa parte del mundo, el mundo occidental, Europa occidental, Estados Unidos, Canadá, donde yo viví tantos años, es extremadamente poderoso. Si tú apoyas el movimiento BDS o cualquier otro movimiento que denuncie lo que está haciendo el sionismo, automáticamente tú eres antisemita. Ahora, en esa parte del mundo, es mejor ser un traficante de droga que ser un antisemita. Yo allá veo la gente como estaría dispuesta a dar la vida para que no le pongan esa categoría, porque eso ruina la vida de ellos. Si creen que estoy exagerando, vean el ejemplo de la ex secretaria de Cultura en Alemania, no del gobierno actual, del gobierno del otro, no el de Merz. Sí. Yo me acuerdo que cuando ganaron en el Festival de Berlín un documental, que después ganó el Oscar, un documental hecho por un sionista y un palestino, sobre los crímenes que estaban haciendo en Palestina. Yo me acuerdo que por su trabajo, por su función, ella fue y aplaudió la victoria o el premio que le dieron. El día siguiente esa señora la destruyeron totalmente por ser antisemita y tuvo que salir a decir lo más absurdo en la historia que yo he escuchado, que es que ella le estaba aplaudiendo a uno de los directores nada más, que es el claro, sionista, no al otro. Por favor, no me llamen antisemita. Esa es la clave para destruir la campaña de boicot. Y es parte también, refleja parte del poder que ejerce el sionismo directamente en cualquier ámbito, no solamente en la cultura, en el ámbito político. Por supuesto, hemos visto las celebridades que también a causa de este boicot pues también han tenido pues afectaciones en sus carreras. Pero bueno, dentro del espectro de nuestro continente, de nuestros pueblos y desde esas organizaciones sociales, Cristian, tú perteneces a una, ¿cómo hacer, qué debe hacer el ciudadano de a pie, el ciudadano común para poder, digamos, sumarse a este tipo de iniciativas? ¿Cómo estás viendo el estado de ese boicot? Ok. Ante los problemas del mundo, muchas veces para la ciudadanía nos parece lejos
aquellas cosas en las que el Estado tiene poder, en los que el internacionalismo recae dentro de órganos como lo son la Organización de Naciones Unidas, nuestro propio Estado o cualquiera. Pero la realidad es que sí tenemos una injerencia propicia a seguir este tipo de acciones, por ejemplo el boicot. Y para mí el boicot es un inicio. El boicot fue como me empecé a educar, como llegué a INDU, como llegué a la Plataforma Internacional de Solidaridad con Palestina y eventualmente empecé a formar CUMBE. ¿Por qué? Porque resulta ser que al momento de comprender verdaderamente por qué haces un boicot, tienes que entonces hablar de materialismo dialéctico, tienes que entonces hablar de lo que es la verdadera lucha de clases, de cómo eso se relaciona con un internacionalismo que no es vacío, sino que viene desde la ciudadanía, en donde comprendemos que sí tenemos injerencia y acción. El boicot es un método de educación que hay que aplicar, y si hay un país para aplicarlo es Venezuela. Porque aquí en todos los mercados tenemos opciones excelentes nacionales de otros países con los cuales, con una simple aplicación, como es la aplicación del BDS justamente, que es excelente, que yo recomiendo a cualquier persona, tú puedes verificar si ese producto efectivamente sigue el boicot o no. Y aquí en Venezuela, en los mercados, hay muchas oportunidades, y de hecho incluso si nos remitimos a las 7 transformaciones pudiera incluso aumentarse. Cuestión de que si toda la ciudadanía nos juntamos para decir es momento de empezar a seguir el boicot, entonces ahora dentro de las 7T, dentro del avance de ciencia y tecnología, por ejemplo, vamos a tener que empezar a desarrollar otro tipo de productos en cuanto a medicinas, en cuanto a higiene, vamos a tener que impulsar la soberanía agroalimentaria, vamos a tener que impulsar nuestras propias empresas aún más de lo que ya se está intentando, porque vamos a comprender que el esfuerzo es internacional. Una vez INDU me dijo muy inteligentemente, y esto a mí se me quedó en el cerebro y de ahí en adelante empecé a actuar de esa manera. Me dijo, Palestina es el bastión de la humanidad. En este momento, Palestina es el último bastión de la humanidad. Y eso lo comprendí al instante. Comprendí que si yo quería formar CUMBE, que si yo quería ser parte de esa sociedad civil, que si yo quería formar parte del Comité de Orgullo Nacional, tenía que luchar también por Palestina. Porque es ahí donde vamos a ver cómo se refleja el panorama internacional en relación a todo lo que somos como personas. Como ciudadanía muchas veces nos sentimos sin poder, pero son acciones simples como el boicot, que te llevan a empezar a apoyar, a conocer, por ejemplo, además de la Plataforma Internacional de Solidaridad con Palestina, el Movimiento de Solidaridad Palestina-Venezuela, donde hay personas de descendencia palestina que son directamente palestinos que están accionando, que han enviado, ¿no? Ahorita el tema de la crisis humanitaria allá y el hecho de que no están permitiendo entrar ayuda humanitaria en Gaza, sí, terrible, pero por ejemplo que en su momento hicieron aquí actividades en Caracas donde el dinero iba directamente a Gaza. Aquí en Venezuela tenemos una plataforma propicia para como ciudadanos, ciudadanas, efectuar nuestro, primero, derecho a la humanidad y deber incluso. Sí, una oportunidad que también puede verse en otros lugares del continente, que da pie precisamente a conocer, como tú decías, un poco más estas iniciativas de boicot contra el sionismo. Vamos a hacer una breve pausa y al regreso seguimos abordando el tema, como ya lo comentaba Omar, desde el punto de vista cultural, porque es importante también conocer y mantener el boicot contra el sionismo. ¿Es posible realizarlo hoy en día? Ya regresamos. Gracias por seguirnos en Texto y Contexto, hoy hablando sobre el boicot al sionismo, boicot ciudadano al sionismo, cómo lograrlo, y es parte del análisis. Alejandro, hace varios capítulos de nuestro Texto y Contexto hablábamos de ese orden mundial que desde la perspectiva del sionismo se quiere implementar, y hay una gran capacidad económica, una gran capacidad financiera desde el sionismo y también desde el consumo para poder de alguna manera mantener esa escalada de conflicto en Oriente Medio a través de Israel. Pero preguntarte también por qué es tan difícil hoy en día que el boicot llegue un poco más allá, teniendo en cuenta ese orden mundial que quiere imponer el sionismo, este gran capital, este gran financiamiento, como decía Omar, hacia lo que ocurre en Palestina. ¿Por qué es tan difícil? No, primero quiero retomar un poco lo que ha dicho Hassan. Sí. Sobre el antisemitismo y aclarar un poco a nuestros espectadores, un error que se comete muy a menudo. Esto no va ni de antisemitismo ni de antijudaísmo. El judaísmo es una religión tan respetada
respetable como cualquier otra o tan respetable como no tener ninguna religión. Totalmente. Esto va de antisionismo. Y el sionismo es una ideología colonizadora que surge en el siglo XIX, que lleva a cabo un proyecto colonizador en lo que es Palestina y como tal debe ser combatido. No hay ningún... De hecho, hasta los palestinos en origen serían poblaciones semitas también, claro. Serían descendientes de las tribus de Sem, Cam, Jafet, en los libros sagrados. Eso es importante tenerlo claro porque es cierto que hay ese permanente chantaje de acusación antisemita. Hablabas de nuevo orden mundial que intenta imponer Israel. Fíjate, yo creo que eso es el viejo orden mundial. Creo que estamos en este momento del que hablaba Gramsci. Los momentos de crisis son cuando lo viejo no acaba de morir y lo nuevo no termina de nacer. Y en ese contexto se puso en crisis que se caracterizan por estallidos muy violentos, por convulsiones muy violentas. Yo creo que el proyecto sionista está completamente abocado al fracaso. Y cuando un proyecto está abocado al fracaso, da unos coletazos como una bestia herida que les hace terriblemente peligroso. Pero no es por un nuevo orden mundial, es por mantener un viejo orden mundial basado en el colonialismo del siglo XIX, en el sentimiento de superioridad civilizatoria que siempre ha tenido Europa, que era el andamiaje ideológico para llevar a cabo su proyecto colonial. Y creo que eso está condenado al fracaso. No digo que vaya a ocurrir mañana, no estoy diciendo eso, por supuesto, porque es enormemente potente. Me preguntaba por las dificultades para implantar la campaña de boicot, desinversiones, sanciones contra el Estado de Israel. Claro, es que luchamos contra algo muy poderoso, que es toda la fuerza del capital. Y frente a esa fuerza del capital, los ciudadanos lo que tenemos que hacer es organizarnos. Individualmente no tiene ningún sentido. Yo me puedo sentir muy bien si mañana no compro Coca-Cola, no hay ningún problema. Creo que a la Coca-Cola no le va a hacer ni cosquillas. O no consumo agua Eden, que es agua israelí, por cierto, en unos acuíferos en territorios ocupados. Lo importante es que nos organicemos. Por eso es tan importante organizarse en el marco de la campaña BDS, que es una campaña ya organizada, no es algo nuevo que haya que crear de la nada. Sí. Y dentro del colectivo, dentro de las organizaciones donde podemos ser más fuertes y donde podemos conseguir tener esas victorias que realmente le asustan mucho. Hablamos de Veolia. Veolia, la empresa de transporte francesa, perdió contratos por valor de 3.200 millones de euros. Gracias a la presión popular para lograr la no se presionó a Veolia, se presionó a bancos, fondos de pensiones, fondos de inversión que invertían en Veolia, que eran accionistas de Veolia. Empezaron a retirar sus fondos y Veolia tuvo que dar Esta marcha empresa, atrás. para tenerlo claro, ¿esta empresa es de capital de qué país? Esa empresa es francesa, consiguió con la alcaldía de Jerusalén, del Jerusalén ocupado, una alcaldía usurpadora, el contrato para el tranvía que iba a unir determinados territorios ocupados, algo que va contra la Convención de Ginebra. La Convención de Ginebra no permite modificaciones sustanciales del territorio ocupado. Se puso en marcha la campaña BDS, que no se dirigió a Veolia, no se dirigió a la alcaldía de Jerusalén, la alcaldía usurpadora, se dirigió a todos los bancos, inversores, fondos de pensiones, fondos de inversión, que eran accionistas de Veolia, que tenían su dinero invertido allí, que tenían acciones. Empezaron a vender las acciones de Veolia cayeron en picado y Veolia llegó un momento que pensó, ¿qué me sale más rentable? ¿Seguir con este proyecto o retirarme del proyecto? Y se retiró del proyecto porque lo decíamos antes, el dinero es cobarde, el capital es cobarde y frente a esa cobardía hay que poner la valentía, pero la valentía organizada. Sí, valentía organizada, Omar, que también es importante en nuestro continente, ¿no? ¿Quién financia al sionismo y cómo enfrentarlo directamente en nuestros pueblos en América Latina? Definitivamente el trabajo individual es fragmentado, como acaban de decir, sin duda alguna. Es así. Tiene que ser un trabajo colectivo. La población son también consumidores. Incluso para las multinacionales no somos ni ciudadanos ni seres humanos, somos consumidores nada más. Cuando entendemos que ellos nos perciben solamente como consumidores y empezamos a alterar nuestro patrón de consumo, empieza la lloradera. Porque de nuevo, voy a robarme la frase porque es tan adecuada, el capital es cobarde. Sí. Pero hay que saber a dónde es cobarde, y es cobarde con su bolsillo. Entonces, ni siquiera tenemos que cesar de consumir, sino cambiar los patrones de consumo. Eso altera su planificación centralizada.
y afecta su ingreso. Pero sigue siendo un desafío, sobre todo en América Latina. Hacerlo en América Latina sí, definitivamente. Necesita más organización. Pero estamos en una coyuntura a donde se está favoreciendo este asunto. ¿Por qué? Por la concepción errónea sobre el tema del genocidio. ¿Cuál es la concepción errónea del tema del genocidio? Que el genocidio empezó en octubre de 2023. El genocidio contra el pueblo palestino empezó en 1936, con la Gran Rebelión Árabe. Mataron a 5.000 personas y de ellos se murieron 250 nada más. Ese es el comienzo del genocidio. Después tiene periodos a donde se acelera. La aceleración más fuerte en todo este periodo ha sido de octubre del 2023 para adelante. Pero como eso todo lo estamos viendo en los medios de comunicación, ahora la gran mayoría de la gente que no sabía y que de verdad creía en base a la campaña sionista de que es simplemente una lucha abstracta por religión, cultura, esa gente loca, ahora está viendo. No, tú estás masacrando un montonón de niños y niñas y mujeres y ancianos al mismo estilo que estaban haciendo los nazis. Tal cual, o peor todavía. Ah, no. Ahora sí quiero hacer mi parte. ¿Cuál es mi parte? No voy a gastar en eso, no voy a seguir financiando eso. Eso está creando más conciencia y eso a la vez está dándole fuerte en los bolsillos. Prueba de eso es una empresa, ahorita, eso fue hoy mismo, que se anunció, que se llama Co-op en Inglaterra. No solamente, en Gran Bretaña, perdón, no solamente ya no va a recibir productos o vender productos a las empresas que están construyendo o tienen algo que ver con los asentamientos ilegales, sino que ahora no van a tratar nada que venga del sionismo. Ellos no querían hacer eso. De nuevo, por razones geopolíticas, por los socios, pero entonces cuando empiezan a ver la presión de la gente, de las masas, el efecto, como le estoy diciendo, el efecto de la población, entonces empezaron a asustarse y ahora tienen esa respuesta y bueno, que los llamen antisemitas, no importa, pero mi bolsillo está ya sangrando. Sí, y una presión... Eso se puede replicar aquí en América Latina con más conciencia, con más educación. Y yo creo que lo que le falta al latinoamericano no es ese sentido humanista, porque ya lo tiene y en cantidad. Es la idea de poder asociar con más educación, darle dinero a esta empresa, es equivalente a quemar a estos niños vivos, como está sucediendo ahorita, ya no hay nadie que lo duda. Porque gracias a los medios de comunicación, gracias a los medios alternativos y las redes, ya los medios hegemónicos no pueden seguir engañando. Sí, y que viene una presión también, como hemos visto en Estados Unidos, a través de la juventud. Hablabas también, Cristian, de la educación, que la importancia de tener una educación para poder comprender este fenómeno, viéndolo desde esa perspectiva, tú como joven, ¿sí? También el llamado, ¿cómo le haces el llamado a una persona joven hoy en día para que entienda este boicot y la importancia de él teniendo en cuenta lo que ocurre en Oriente Medio? Totalmente. Bueno, yo creo que aquí, incluso tomando desde el punto de Hassan, algo importantísimo que decir es que comencemos con las acciones, ¿no? Comencemos, por ejemplo, para nombrar 3 marcas importantes, que yo siempre que voy a comprar un producto, leo rapidito la etiqueta. Mondelez, Coca-Cola, PepsiCo. No va. Ya sabemos que ese dinero va al genocidio, ¿no? Y para la juventud, eso es importantísimo de comprender, porque la realidad es que somos parte del mundo que se va a crear, ¿no? Decía incluso Aristóbulo Turis cuántas veces no lo mencionó, ¿verdad? La importancia de la educación, la importancia de comprender de que no es que solo somos generación de relevo, que muchas veces se menciona, que es cierto, sino que además de eso, tomemos la filosofía Bantú que menciona Alexis Kagami y Jesús Chucho García, somos parte de un todo vivo. Las sociedades somos un todo vivo, que son aquellos seres tanto que nos dejaron algo, las generaciones anteriores, como las que estamos activas y las que vamos a conformar esa nueva memoria, como diría un buen griot, esa nueva memoria que se va a dejar para el futuro. Entonces es imposible considerar que si somos un todo vivo, podemos dejar que estén ocurriendo este tipo de atrocidades en nuestro planeta. Y yo creo que para la juventud eso no es misterio. La juventud hoy en día está muy activa en el tema político, pero tienen que comprender la lucha que hay con eso, que hay que accionar de verdad,
que hay que ver qué movimientos en tu territorialidad, por ejemplo, están activos en ese tema, ¿verdad? Que hay que ver qué acciones puedes tomar como individuo, como juventud, para decir no solo no compro las cosas, sino me uno a la lucha. Por ejemplo, algo que mencionamos mucho, la inclusión del término sionista en la ley antifascista venezolana, ¿verdad? En la ley contra el fascismo, eso es importantísimo. Decir esas cosas, decir las cosas con nombre y apellido, sionismo. Por ejemplo, a la juventud que nos encantan las redes sociales, ¿qué les recomiendo? Hay una página muy buena en Instagram que es @judiesxpalestina, Judíes por Palestina, que te explican por qué no es un tema religioso, sino de sionismo. ¿Cuál es la historia detrás de eso? Charlas que se dan en la Universidad Bolivariana de Venezuela, el profesor Emilio, que tanto conocimiento tiene que nos puede dar a la juventud para comprender el tema en su totalidad. Es importante. El primer paso, Mondelez, Coca-Cola, PepsiCo y toda la lista que nos puede dar el BDS. Y después de eso, empezar a asistir a las charlas, empezar a apoyar cuando estemos hablando en la plataforma. Miren, también en la ley antifascista hay que incluir el sionismo, apoyar ahí. Eso es lo que tenemos que hacer, porque la juventud estamos vivos, estamos activos y somos parte de ese todo vivo. Y si nos comprendemos así, también tenemos que comprender las luchas que nos acaecen como mundo. Una profunda disertación que no solamente desde los colectivos, también en redes sociales, también a través de las plataformas de redes sociales es importante. ¿Y usted qué opina? ¿Cuál es también la forma que usted está viendo todo este boicot ciudadano contra el sionismo y qué aplica a su día a día? Le invito a través de contáctenos @telesurtv.net tener ese feedback con nosotros sobre este y otros temas acá en Texto y Contexto. Lamentablemente se me termina el tiempo. Muchísimas gracias a todos ustedes y por supuesto en casa también por acompañarnos en nuestra emisión el día de hoy. Siga con nosotros.